Muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la unidad número 6, que trata del escurrimiento impermanente en conductos, y un caso particular que es el golpe de ariete. Si retomamos cuando damos la clasificación del movimiento de los fluidos en la unidad número 3, una de las clasificaciones que teníamos de los tipos de flujo era el flujo permanente o el flujo impermanente. El flujo impermanente queda definido cuando las condiciones en un punto de una determinada sección cambiaban a lo largo del tiempo, como puede ser el caso de la variación de la presión o de la variación de la velocidad. Bueno, el golpe de ariete es un claro ejemplo del flujo impermanente, donde en un conducto cerrado, a causa de el cierre de una válvula o la apertura de una válvula o la parada de una bomba o el arranque de una bomba, tenemos una variación instantánea de la velocidad y de la presión en el flujo. Por ejemplo, el cierre rápido de una válvula produce un incremento de presión aguas arriba de la válvula, y esto causa un pulso de alta presión que se va a propagar hacia aguas arriba con una velocidad c, que es la velocidad de la onda. Si analizamos el comportamiento del flujo, esto ya lo han visto en el teórico, pero lo vamos a repetir mínimamente. En el instante tenemos el conducto, digamos. Para un determinado instante t0, esta válvula aquí se cierra, lo que produce un aumento de la presión aquí, que hará una propagación hacia aguas arriba con una velocidad de onda c. En un instante de tiempo igual a L sobre c, que es el tiempo que demora en llegar la onda por toda la longitud del caño, aquí se produce un desbalance, ya que el nivel de energía no puede ser superior al que me está dando el estanque, por lo que se produce un retroceso de la onda nuevamente hasta llegar nuevamente al extremo de la válvula. Ya aquí nuevamente se produce nuevamente el desbalance, pero ahora con en vez de una sobrepresión, una subpresión. Y así se repite el mismo caso anterior hasta que en un tiempo de 4L sobre C se cumple un ciclo de sobrepresión y subpresión. Este ciclo se sigue repitiendo hasta que, debido a, como nosotros sabemos, las pérdidas que producen la fricción en la cañería, están participando también. Entonces, a medida que se van cumpliendo los ciclos, esa pérdida hacen disminuir la sobrepresión hasta que se equilibra. La teoría y la práctica demuestran que las máximas sobrepresiones se logran en un tiempo de maniobra, donde el tiempo en que tarde la onda en su viaje de ida y vuelta sea igual a un tiempo que llamamos tiempo crítico, que está dado por la ecuación que observamos, que es 2 veces la longitud sobre la celeridad de la onda, donde la celeridad de la onda es un valor que depende de el módulo de compresibilidad del líquido, la densidad del líquido, el módulo de elasticidad del material de la tubería, el espesor de la tubería y del diámetro de la tubería. De esta forma nosotros tendremos comportamientos diferentes al cerrar una válvula, dependiendo de si el tiempo de cierre, el tiempo que nos lleva a encerrar esa válvula, es mayor o menor a este tiempo crítico, lo que nos da
una clasificación de maniobra de cierre brusco y una maniobra de cierre lento. La maniobra de cierre brusco se da cuando el tiempo de cierre es menor al tiempo crítico. En ese caso hay un caso particular que es un cierre instantáneo, cuando el cierre es automático, es aproximadamente, idealmente decimos que 0. La sobrepresión en ese caso estará dada por un valor que depende de la celeridad de la onda, la velocidad media que tenía el flujo en su régimen que venía teniendo y la aceleración de la gravedad. Aquí como la gravedad es un parámetro que no va a cambiar y la velocidad en el caudal, en la tubería es la que teníamos, entonces lo que va a variar entre lo que va a ser importante va a ser la celeridad de la onda. En materiales plásticos el valor varía aproximadamente entre 300 y 400 metros sobre segundos. En conducciones rígidas, como será el acero, el valor es aproximadamente entre 1000 y 1200 metros sobre segundos. O sea que podríamos decir que si consideramos aproximadamente el valor de la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado, que el delta H será para materiales plásticos 40 veces el valor de la velocidad y para conducciones rígidas 100 veces el valor de la velocidad. Y si hablamos de una velocidad estimada de 1 metro sobre segundo, que es una velocidad aceptable, nosotros cuando diseñamos decíamos que la velocidad iba entre 0,5 y no superaba los 2,5 o los 2 metros sobre segundo. Entonces, tomando un valor promedio de 1 metro sobre segundo, podemos decir que el valor de la sobrepresión está dado entre los 40 y los 100 metros de columna de agua. Este es el diagrama de una maniobra de cierre brusca. En este caso tenemos un cierre instantáneo, donde toda la tubería estará con la sobrepresión máxima. Después tenemos para una maniobra de cierre brusco que sea menor al tiempo crítico, entonces tendremos un sector de la cañería con la sobrepresión máxima y otro sector de la cañería con una presión menor. Y en el caso de que el tiempo de cierre sea igual al tiempo crítico, solamente tendremos la sobrepresión máxima en el extremo de la cañería y después tenemos una sobrepresión lineal entre el extremo y entre los dos extremos. En el caso del cierre lento se da cuando el tiempo de cierre es mayor a el tiempo crítico. En este caso la sobrepresión no alcanza el valor máximo y el valor está dado por la expresión de Michau, donde la sobrepresión es 2 veces la longitud por la velocidad sobre el cociente entre la gravedad y el tiempo de cierre lento. Esta expresión es válida solo para leyes de cierres lineales. Supongo que alguna vez han abierto una canilla y no sé si se habrán dado cuenta, pero lo podrán hacer ahora si lo analizan, que el comportamiento de muchas veces uno comienza a abrir o cerrar una canilla, por ejemplo, que tiene que dar 4 veces vuelta la perilla para abrirse o para cerrarse, y notarán que recién a las 2 vueltas aproximadamente comienza a salir agua y de golpe, digámoslo así, no sale toda el agua junta. Eso es una canilla que no tiene un comportamiento lineal, entonces no sería válida la expresión de Michau. Sería el comportamiento descrito burdamente recién sería similar a
el que ocurre en esta curva que vemos por azul. El comportamiento, como decía, en ese caso sería el que da la curva azul, y en este caso estaríamos, si usamos esta ecuación, estaríamos subestimando los cálculos, digamos. La sobrepresión que obtendríamos sería mayor a la que calculábamos. Caso contrario, cuando la canilla o la válvula tiene un comportamiento opuesto, estaríamos del lado de la seguridad, ya que la sobrepresión que calculamos sería mayor a la que realmente tendríamos. Vamos a hacer 3 ejemplos simples. Este sería el comportamiento de la sobrepresión, donde este valor de delta H nos sería inferior al delta H máximo obtenido, digamos, en el tiempo crítico. Vamos a hacer 3 ejercicios simples. La idea de este curso no es que ustedes sean que puedan calcular, digamos, estos son cálculos que se hacen normalmente para un anteproyecto. En un proyecto de este tipo son otras las cuestiones a tener en cuenta, bastante más profundas, que ya han sido mencionadas en el teórico. Hablamos en este caso vamos a analizar un cierre instantáneo de una tubería de acero de diámetro 50 centímetros con una longitud de 2000 metros, un espesor de 3 centímetros. La carga disponible es de 50 metros y tiene una velocidad en la cañería de 2 metros sobre segundo. Lo primero que hacemos es calcular la celeridad de la onda. Estos valores están tabulados, los pueden buscar, que nos da un valor de 1356 metros sobre segundos. Al ser un cierre instantáneo, el tiempo de cierre será 0, por lo que el delta H será estado por la celeridad de la onda por la velocidad sobre la gravedad, lo que nos da una sobrepresión de 276 metros de columna de agua. Hay que buscar una cañería capaz de soportar esa sobrepresión, y si no existe habrá que recurrir a las chimeneas de equilibrio o algún otro dispositivos de seguridad que se han explicado en el teórico, digamos. Es un 276, un valor bastante importante. Este sería el gráfico del comportamiento de la sobrepresión y luego su respuesta de subpresión, donde este menos 10 sería cuando llegamos a un valor ya negativo, pasando la presión atmosférica, digamos. Todo esto que vemos aquí en rojo es una zona bastante crítica, digamos. En este caso tenemos un cierre brusco, donde una tubería de asbesto cemento, un material con el cual ya no trabajamos, pero existen muchas cañerías en la ciudad de Córdoba y en los diferentes pueblos. La mayoría de las cañerías de la red son de asbesto cemento, salvo las que se han ido cambiando en los últimos años, pero las cañerías viejas responden a este material, con un diámetro de 60 centímetros, una longitud de 3000 metros, un espesor de 5 centímetros. Me dice que tengo una sobrecarga de una presión disponible de 60 metros, una velocidad del flujo de 1 metro sobre segundos, y el tiempo de cierre es de 4 segundos. Nuevamente, lo primero que hacemos es calcular la celeridad de la onda. Aquí, al cambiar el módulo de elasticidad del material y el espesor, ha bajado el valor que teníamos anteriormente, y calculamos el tiempo crítico, el cual nos da 6,1 segundos. Y si nosotros tenemos un tiempo de cierre de 4 segundos,
el tiempo de cierre es menor al tiempo crítico, por ende estamos en presencia de un cierre brusco. La sobrepresión estará dada por el valor de la celeridad de la onda, por la velocidad sobre la gravedad, que nos da un valor de 100 metros de sobrepresión, que es la presión que resiste un caño, por ejemplo, clase 10, que no estoy muy seguro que existan caños de afecto cemento de esa calidad. Me parece que no llegaban a tanto. Aquí vemos el gráfico. Aquí tenemos, en un tramo de la cañería tendremos la sobrepresión máxima de 100 metros, y después en una longitud que estará dada, que se calcula como, o sea, viene del cálculo del tiempo crítico. Si nosotros despejamos aquí la longitud y la reemplazamos por el tiempo de cierre, nos dará el valor de longitud en que la cañería no está sometida a la sobrepresión máxima, que son los 1960 metros. El resto de la cañería está sometida a la presión máxima. Y tenemos el último caso, que es un cierre lento. En este caso es una galería excavada en roca, digamos un túnel normal, en un túnel de un descargador de un dique, por ejemplo, con una longitud de 1000 metros, un módulo de elasticidad de 200.000 kilos sobre centímetros cuadrados. Nos da una carga disponible de 70 metros, la velocidad de 2 metros sobre segundo y un tiempo de cierre de 4. Lo primero que debemos hacer es calcular la celeridad de la onda. Aquí, como no tenemos un diámetro, digamos, porque si es un túnel excavado en roca, se considera un diámetro, no tenemos un diámetro real, sino son grandes diámetros, que será toda la roca de alrededor. La celeridad de la onda cambia la forma de calcularlo. No es parte de este curso abordar eso, por eso dejo aquí la expresión, donde la parte inferior del cálculo ya no depende del diámetro, sino que depende de el módulo elástico, sí, pero 2 veces 1 más este coeficiente B es el coeficiente de Poisson. Es lo que cambia en el cálculo. En este caso nos da un valor de celeridad de 1380 metros sobre segundo. Nuevamente estamos en presencia de un material más que rígido, digamos. Calculamos el tiempo de cierre y nos da 0,52 segundos. Y en este caso el tiempo de cierre utilizado es mayor al tiempo crítico, por lo que estamos en presencia de un cierre lento. En este caso la sobrepresión está dada por esta ecuación, que era 2 veces la longitud por la velocidad sobre el tiempo de cierre aplicado por la gravedad. Y nos da una sobrepresión de 102 metros. Y este sería el comportamiento en este caso de esta tubería. Bueno, hasta aquí esta parte, digamos. Repito, no es la idea de este curso que hacer grandes cálculos de golpe de ariete, digamos. Para una obra que tenga en cuenta estas condiciones, el análisis es mucho más profundo, pero la idea es que tengan precisamente una idea de que existen estas sobrepresiones y cómo tener un valor estimado, digamos, para que conozcan el tema.